El presente vídeo es una estructuración gráfica a nivel de mapas conceptuales y lectura de la obra del Dr. Evaristo Méndez Quintero, titulada Epistemología aplicada a la investigación científica. Es un referente bastante claro y muy útil para toda persona que desee realizar un trabajo de tesis, ya sea a nivel de licenciatura, a nivel de maestría o de doctorado. Tiene todos los componentes y elementos necesarios para validar este trabajo de tesis, ya que se prodiga mucho en lo que es la sustentación y la fundamentación del mismo. Sin embargo, la obra del doctor Evaristo Méndez Quintero es bastante densa y en aras de darle una mayor simplificación para un mejor entendimiento del lector, lo llevé a un plano gráfico, de tal manera que me he permitido hacer mapas conceptuales de su obra, a fin de que el lector tenga una mayor permeabilidad, una mayor asimilación de la misma. Las nuevas relaciones entre ciencia y filosofía en la modernidad. La ciencia se confecciona como un sistema de pensamiento absoluto y autónomo que solamente se puede realizar por medio del método científico. Ahora bien, ¿qué relación va a tener la ciencia con la filosofía? Aquí ocurrió una profunda tergiversación histórica y teórica. Al pasar la ciencia a ocupar el papel hegemónico, ya no importaba discutir sus fundamentos, por lo que se anuló el papel de la filosofía. Esta, en el mejor de los casos, se redujo en el ámbito oficial a un discurso de segundo orden, cuya misión consistiría en fundamentar la ciencia. En el peor de los casos, se le relega a un pensamiento etéreo, especulativo o metafísico. Pero este papel de la filosofía se fundamenta en la lógica y no en la historia. Era formal y no de contenido. La tergiversación consistió en negar, en primer lugar, el origen de la ciencia en la filosofía de la Grecia antigua. Y en segundo lugar, el negar la filosofía como ciencia de los principios que buscaba explicar de manera integral la realidad, el hombre y el universo. Lo único que se admitió como filosofía fue entonces la llamada filosofía de la ciencia o epistemología, colocando en forma secundaria y hasta eliminando la discusión en torno a la ontología y la axiología. Autores como Descartes y Kant reducen la filosofía al ámbito gnosiológico. Los demás temas quedaron en una posición marginal. En forma marginal y no oficial, el marxismo en el siglo XIX, la fenomenología y el existencialismo en el siglo XX restablecían el carácter ontológico y axiológico de la filosofía. Pero su carácter ideológico político permanecieron en una posición secundaria y sin ningún impacto en el desarrollo de las instituciones que promueven la ciencia. La epistemología como lógica de la ciencia. Desde entonces el desarrollo de la ciencia oficial ha estado en torno a la lógica del conocimiento. Se estableció una polémica entre el racionalismo y el empirismo, entre la inducción y la deducción, entre la verificación y la refutación, entre el argumento y el dato. Locke, Hume, Kant y luego toda la filosofía analítica o el neopositivismo lógico en el siglo XX y el mismo Karl Popper desde 1934 con su racionalismo crítico
y sus discípulos ingleses de fin de siglo fundamentaron la ciencia solo desde el punto de vista gnosiológico. La epistemología solo se dedicó a analizar problemas lógicos y metodológicos, siendo esto muy parcial, y los profesores dogmáticos simplificaron esta polémica a la enseñanza de la metodología de la investigación como conjunto de pasos que hay que seguir, porque de lo contrario, al ser violados, terminan pagando muy caro el precio. La investigación resultante no es válida o confiable. Hernández y otros, 1998, siglo XXVIII. Bueno, debe ser capítulo 28. Pero el problema no es reducir la investigación a la metodología, sino que elimina el carácter procesal de la misma, en el sentido de construcción del conocimiento, y la sustituyen por la enseñanza de las recetas metodológicas. Son 11 los pasos para tener éxito en la investigación científica, señalan algunos manuales latinoamericanos de reciente publicación y aceptación en pregrado y posgrado. O son 4 los capítulos que tiene la investigación científica. Estos son el problema, el marco teórico, el marco metodológico y los resultados. Según algunos autores y profesores de gran experiencia, los cuales no citaremos para no herir susceptibilidades. En esto, cada quien que asuma su responsabilidad. El método concebido de esta manera no es más que un planteamiento vacío sin contenido. Debe ser entendido como una de las vías para conquistar y construir el conocimiento. El autor de este trabajo considera que, aún admitiendo 4 etapas de la ciencia, es necesario fundamentarlas epistemológicamente. Al asumir la ciencia como pasos seguros que hay que aprenderse, trae como consecuencia que muchos jóvenes científicos o aspirantes a obtener títulos de pregrado y posgrado se parten la cabeza tratando de realizar ciencia con ese esquema, sin obtener algún resultado positivo. Al darse cuenta de esto, la frustración, la salud y el estado físico y emocional se disparan de manera negativa, para luego terminar abandonando el trabajo de investigación, o simplemente se les terminó la prórroga que establecen las universidades para terminar y discutir la tesis. Por eso aparece el síndrome todo menos tesis, TMT. Por ello, en definitiva, no hay pasos ni fases, sino procesos de construcción de conocimiento unido a otros procesos no necesariamente lógicos o racionales, como anota Feyerabend, 1984, cuando explica el carácter no lógico de la ciencia. La ciencia como proceso. La ciencia como proceso. La verdadera ciencia comienza cuando la epistemología se articula a su proceso de producción. Bachelard, 1975-1976. También cuando se toma en cuenta la creatividad, la intuición, o el llamado espíritu científico, que según Einstein, en 1975, era de duda, de estar motivado, de desafiar todas las certidumbres. En dicho proceso se necesita
Además de conocer los fundamentos gnosiológicos, conocer y dominar los fundamentos ontológicos que guían la construcción del conocimiento, cuestión que explicaremos seguidamente. Los fundamentos ontológicos de la ciencia moderna: la causalidad, el determinismo y la legalidad. En sus inicios y a nivel hegemónico, los fundamentos ontológicos de la ciencia moderna, además de identificar lo real con lo racional, se tiene la aceptación de la existencia del orden fenoménico inmutable y, por supuesto, la existencia de las leyes del universo, leyes causales y por lo tanto deterministas y reduccionistas, entre otros, y le toca al científico como objetivo el descubrir, describiendo y explicando para luego predecir ese orden y esas leyes. La ciencia asume el ideal de la explicación como una vía para dominar la naturaleza y controlar después el orden natural. Incluso se presentó la dicotomía entre naturaleza y cultura. Si ya existe un orden, este debe traducirse en leyes inmutables o fijas. La ley de la gravitación universal, las leyes de los vasos comunicantes, la estructura química de la materia, las leyes de la termodinámica, las leyes de la economía, la ley de las ofertas y la demanda, la ley industrial o positiva, las leyes del gobierno y del Estado. Si se conoce el orden, se pueden predecir los comportamientos de los fenómenos que son de la misma clase o especie que los estudiados previamente. En la búsqueda de la explicación, no se trataba de descubrir las esencias de la realidad, sino el orden espacio-temporal que traía consigo el comportamiento de los fenómenos. Hay fuerzas externas que presiden o determinan el movimiento de un objeto. Esta concepción llevó a asumir la realidad como una máquina, siendo el reloj el prototipo, el máximo ejemplo. Descartes aplicó esta teoría incluso al cuerpo humano. Asimov, 1973, página 96. Esta filosofía mecanicista presenta, al definir la naturaleza tan solo como materia en movimiento, presenta mecanismos de funcionamiento automáticos. De allí que todos los fenómenos se pueden explicar con principios mecánicos a partir del principio de causalidad, es decir, que existe un comportamiento de un fenómeno determinado que genere el comportamiento de otro fenómeno. El primero antecede a este en el tiempo y en el espacio, es decir, uno constituye la causa y el otro la consecuencia o el efecto. Este principio causal era definido por Newton en sus principios. Según Rosenbluth, 1982, Newton señalaba que no debemos aceptar más causas para los eventos naturales que aquellas que son verdaderas como suficientes para explicar su aparición. Por lo tanto, debemos asignar las mismas causas a los mismos efectos. Por su parte, Kant sostenía que la causalidad era una ley natural. Si bien los epistemólogos positivistas ampliaron su teoría de la unicausalidad hacia la pluricausalidad y luego el encadenamiento causal, no dejó de aislar el fenómeno respecto a su contexto. La causa o las causas son únicas causas, llevando este planteamiento al determinismo, al reduccionismo, al cientificismo y al fiscalismo.
al querer aplicar esto en todas las disciplinas, tomando como ideal a la física. Las ciencias sociales sufrieron por partida doble este determinismo al no solo trasladar los principios y métodos del campo de las ciencias naturales, como lo hizo un Comte y un Durkheim en sociología, sino al utilizar los mismos términos como fuerzas, campo, movimiento, variables. Durkheim llegó a plantear como primera regla de la ciencia social el considerar los hechos sociales como cosas. Este postulado es expresivo del reduccionismo ontológico, sin atender las especificidades de un campo respecto a otro. En conclusión, el positivismo o empirismo señalaban que no hay hecho aislado, cuestión que estamos de acuerdo, pero de allí a sostener que los fenómenos obedecen siempre a una ley determinada y absoluta, no estamos de acuerdo. El científico debe analizar los hechos y luego inferirlos, o insertarlos en una explicación universal, según los positivistas. Estamos de acuerdo con la búsqueda de significados que trasciendan lo meramente fenoménico, pero esto debe considerarse en su contexto histórico. Desde que se asume la universalidad per se, entonces todo es homogéneo. Los epistemólogos y científicos de la modernidad concluían que la realidad en verdad es simple, predecible, de manera absoluta, siguiendo la flecha del tiempo lineal, pasado, presente, futuro. Donde existe un tiempo y un espacio absoluto, tiempo del tiempo cartesiano, se convirtieron en el marco de análisis de los fenómenos. Esta concepción de la realidad es lo que hizo que Newton, con su física mecánica, durara más de 200 años, y un Comte, con el positivismo, pasara como el paradigma predominante a nivel oficial e institucional también. Si se hubiera quedado dicha concepción solo en los círculos intelectuales, no hubiera generado un impacto profundo en el devenir de la humanidad, pero se expandió como cultura y como lecciones permanentes en las escuelas de todos los niveles y en todo el mundo occidental, hasta el sentido común, creer vivir ilustrado con esos principios. Por ejemplo, todavía el sol sale para muchos por el este y se esconde por el oeste, usando como postulado el hecho de considerar la Tierra como centro del universo, proclamado cerca de 2000 años por Ptolomeo. Se usa este postulado cuando hace más de 450 años que se cuestionó al darle una nueva explicación al movimiento planetario, primero explicado matemáticamente por Copérnico y luego por Galileo, cuando verificó con el telescopio que el centro del universo era el Sol. Para el positivismo y el marxismo clásico, con sus determinismos legales sobre la realidad, y para los estructurales funcionalistas, con sus mecanismos estructurales de ordenamiento y equilibrio social, sigue vigente el orden inmutable. Para el primero y el tercero, lo que no entre en ese orden es anomía, desviación anormal, peligro,
Por tanto, hay que aportarlo, corregirlo, expulsarlo o readaptarlo al orden existente. Tanto para el positivismo como para el funcionalismo, el cambio se consideró de manera marginal, dándole prioridad al equilibrio y al orden social.